Muchas gracias a Rafael. Seguro que quedamos con muchas ganas de copiar su modelo. Así será. Vamos a dar el paso al panel de empleo inclusivo y voy a presentarles a quienes van a ser los panelistas. El primero de ellos es Gabriel Giraldo, director nacional de Empleo y Emprendimiento del SENA. La segunda panelista es Isabel Cristina de Ávila Benítez, directora de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo. Isabel Cristina es abogada, magíster en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Administrativo, Derecho Tributario y en Regulación y Telecomunicaciones de la misma universidad. Tiene experiencia de más de 7 años en el sector público en Presidencia de la República, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, así como el Congreso de la República. Nuestro tercer panelista es Jairo Lesme Salazar, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Entidades de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, ASENOF. También estará con nosotros Oliverio Huertas, coordinador nacional del Proyecto de Desarrollo y Mercado Laboral de PNUD. Él es economista de la Universidad Externado de Colombia, candidato a magíster en análisis económico de la Universidad Oberta de Cataluña, especialista en evaluación social y económica de proyectos sociales y de inversión de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 18 años de experiencia en formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos, políticas, presupuesto, contratación, cooperación internacional y finanzas públicas. Ha sido consultor del DNP, del BID y del OIM. Por último, le quiero dar la bienvenida al moderador del panel, Germán Barragán, gerente de Educación y Empleo de la Fundación Corona. Germán es politólogo de la Universidad de los Andes y magíster en Gerencia del Desarrollo de la Universidad Externada de Colombia. Con experiencia en temas de responsabilidad social empresarial, voluntariado, educación e inclusión social y laboral de población con discapacidad. Recordemos que el objetivo de este panel busca que las empresas que quieran iniciar o potenciar acciones de empleo inclusivo conozcan buenas prácticas, herramientas y entidades que pueden facilitar este proceso. Además, pues en medio de esta sección de nuestra reunión, haremos el lanzamiento de la guía para la promoción de empleo inclusivo en las empresas, realizada por la Fundación ANDI, Fundación Corona y con el programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID, operado por Activoca. Entonces, pues, le doy la bienvenida a los panelistas y al moderador. Bueno, buenos días. Ok, pues un gusto estar acá. Voy a hacer una presentación muy corta para encuadrar la experiencia que Rafael nos estaba contando y lo que hacen los panelistas y en el fondo el mensaje que queremos transmitir el día de hoy. Hace un año estábamos acá y estábamos contándoles que junto con Andy, la Fundación Andy, Activoca, USAID y Fundación Corona nos habíamos dado a la tarea de poner en limpio y juntos tantos aprendizajes que tenía el país y tratar de traer las mejores herramientas en la promoción de empleo inclusivo y entender qué estaba ocurriendo, cuáles eran los principales desafíos. Y esta es la foto que sigue ocurriendo en el país, es una foto en donde vemos que a pesar de tener un desempleo de un dígito, cuando uno pone la lupa sobre algunas poblaciones y en especial en algunos territorios y en ciertos contextos, la situación no es la misma para algunas franjas poblacionales importantes. Ustedes ven ahí que a pesar de la cifra de desempleo general, mujeres están 12, jóvenes están 16, pero cuando uno mira algunas poblaciones en contexto, como por ejemplo Urabá, jóvenes está en un desempleo mayor al 45% y si tomamos algunas otras poblaciones como población con discapacidad, al menos el 70% está en esa situación. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los retos? En el fondo esa es la agenda de todos los que estamos acá, la agenda y el compromiso de Fundación Andy de empleo inclusivo y en términos de los socios de modelo de empleo inclusivo es entre todos ver cómo avanzamos y que las brechas que hoy existen
entre estas poblaciones en estos contextos y el resto de la población se cierren. Eso en el fondo es oportunidades. Y en ese camino en el que llevamos un año hemos entendido varias cosas, que hay temas muy particulares que recaen en las personas, en su preparación, en su motivación, pero que hay otros actores que tienen una importancia significativa y que hacen parte de los ingredientes que hay que tener en cuenta en esta receta. Están las entidades de formación, desde las instituciones educativas, en especial en media, y aquellas que forman después del colegio en temáticas más relacionadas con lo que necesita el mercado laboral, las empresas. Están los centros de empleo, que tenemos la fortuna de compartir con la directora del Servicio Público de Empleo, que es la entidad que administra y de alguna manera le da línea técnica a tantos centros de empleo públicos y privados en el país. Están los gobiernos, las entidades de cooperación y están las empresas, y las empresas son tremendamente importantes. Y en esto pues hay distintos perfiles de empresa. Las empresas que uno suele encontrar en la mayoría de regiones son empresas pequeñas, medianas, en donde está el grueso del empleo del país y que son entidades en donde los procesos de talento humano no suelen ser tan fuertes. La última encuesta disponible de formación de capital humano del DANE nos muestra que cerca del 70% de las empresas no trabajan sus procesos de talento humano por competencias, y cerca de la mitad de las empresas en el país ni siquiera tienen un área de recursos humanos. Entonces hay un primer desafío importante, y es encontrar mecanismos que permitan que ese grueso de empresas que hay en el país mejoren sus procesos de talento humano de cara a las oportunidades para estas poblaciones. Ahí está gran parte de esta receta de todos estos actores del ecosistema de empleo inclusivo. Pero el segundo tema tiene que ver con, y ahí tienen que ver las empresas de todo el país, y es que tenemos mucho por avanzar en integrar a las empresas al resto del ecosistema. ¿Qué significan todos esos actores que ya tienen herramientas, que ya tienen mecanismos que pueden favorecer los procesos de las empresas, o que están arrancando, que quisieran arrancar con procesos de talento humano, o que ya han hecho algunos ejercicios pero quisieran fortalecerlos, hacerlos sostenibles? Y justamente para eso hemos trabajado en el diseño de esta guía, que estamos haciendo el lanzamiento simbólico hoy, y que queremos contarles un par de cosas. Es una guía que tiene varias secciones que están pensadas en la cotidianidad de las empresas. Les habla de qué pueden encontrar en la guía, por qué es útil la guía, qué tipo de acciones deberían emprenderse o podrían emprenderse en las empresas. Quienes van a empezar hasta ahora van a encontrar un paso a paso bastante fácil. Quienes ya han trabajado, porque son también numerosas las empresas que han tenido ejercicios previos de empleo inclusivo con una o varias poblaciones, van a encontrar y van a reflejarse cosas que han hecho y algunas otras cosas que no. ¿Cuáles son esos actores que encuentran en este ecosistema que están listos para ayudarlos, pero que además están esperando cosas de las empresas? Y es la razón de nuestros invitados en el panel de hoy, pero también algunas puestas en limpio de la mayoría de herramientas, características y pautas dependiendo de cada población, incluyendo los mecanismos tributarios, legales, los ejercicios, las experiencias y herramientas concretas, herramientas, diagnósticos, fichas, temas que pueden ustedes utilizar y que seguramente van a facilitar los distintos procesos que les proponemos a través de la guía. Este es un tema que, como les digo, sirve para empresas que van a empezar, sirve para empresas que ya han tenido algún tipo de ejercicio previo. Es un mecanismo que permite acercarlos a tantos actores como los que seguramente algunos de ustedes conocen, que están especializados en alguna población y que tienen ya ejercicios importantes en el país. En la segunda sección hacemos énfasis en varios elementos, por ejemplo, el tratar de vincular otras áreas dentro de las empresas. Esto es un asunto donde comunicaciones, la parte legal, los jefes directos, quienes evalúan desempeño, talento humano, tienen una participación para hacerlo integral y sostenible. En la tercera hablamos mucho de qué tipo de pautas son específicas antes de, durante y posterior a emprender procesos de empleo inclusivo. En la tercera ustedes van a encontrar las particularidades de cuáles son estos otros actores como los que están hoy en el panel y sobre los cuales vamos a hablar, lo que ellos hacen, que pueden ser los mejores aliados para las empresas, no tienen que empezar de cero. Hay una cantidad de cosas que a veces llevan muchos años y cuando nos acercamos a las empresas lo que nos dicen es que se sorprenden que existan estas cosas en el país. Por fortuna Colombia es un país donde existen muchas cosas ya avanzadas y, como les digo, cuáles son las particularidades de cada población, los potenciales para trabajar en sus empresas, las pautas
sencillas, manejables, cotidianas, que deben tenerse en cuenta en lo que usualmente hacen las empresas a la hora de definir un cargo, de adelantar un proceso de selección, la vinculación, la evaluación de desempeño y lo que tiene que ver con plan de carrera. Este tipo de temas que traen cada uno de los capítulos se pasan a concreto con las herramientas que trae el último capítulo y en las cuales yo creo les van a ser muy útiles y van a aprovecharlas. Entonces, sin más preámbulo, y antes de dar la palabra a estos son algunas vistas de la guía. Hay un stand afuera donde la estamos entregando. Nosotros no solamente la estamos entregando hoy, sino que les proponemos la posibilidad de que se acerquen a nosotros. Nosotros podemos acompañar el proceso para las empresas que no van a arrancar y que en 2 fases, como está proyectado, podemos inclusive estar pendientes y acompañar el proceso cada 2 meses en las distintas ciudades donde estamos trabajando. Entonces, esta es la guía y como ya anunció el presentador, tenemos la posibilidad que ASENOF, el PNUD, la Unidad de Servicio Público de Empleo y el SENA nos acompañen hoy y pues vamos a arrancar con el panel. Voy a moderar desde acá por la falta de micrófono. Entonces voy a arrancar con Oliverio. Oliverio, ¿cómo estás? Gracias. Te voy preguntando mientras llega el micrófono. El PNUD es una de las entidades que junto con otros actores en el país, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Cultura y otras entidades, toma fotos, hace ejercicios de entender qué necesitan las empresas, algunos ejercicios con una toma actual, en algunos unos ejercicios más de prospectiva y de anticipación de qué necesitan las empresas a futuro. Y ese es un ejercicio que con los observatorios y todos sus aliados llevan tiempo haciéndolos en distintas partes del país y que una vez son elaborados sirven de referencia para ejercicios tan importantes en el país como la construcción del Marco Nacional de Cualificación, que son unos catálogos que aparentemente por sector ponen en limpio cuáles son las necesidades del mercado laboral y eso tiene una serie de actores que están pendientes de esos ejercicios para hacer pertinentes sus servicios. Por ejemplo, la formación de personas que después llegan como candidatos a las empresas. Y es usual, es recurrente, lo hemos oído como fundación, que no siempre tienen la participación que quisieran por parte de las empresas para que se vinculen a este tipo de estudios y que a veces no se ve la importancia de actores como ustedes que están todo el tiempo tomando información de las necesidades de la empresa para llevar esa información a una serie de actores como los proveedores de formación. En ese sentido, ¿cómo es la experiencia del PNUD en el levantamiento de estos estudios y qué tipo de mensaje podrías llevarle y querrías llevarle a las empresas de la importancia de su participación en estos ejercicios? Muy buenas tardes. Yo arranco por agradecer a la Fundación Andy este espacio, agradecerles a todos ustedes, saludarlos de manera especial de parte del Sistema de Naciones Unidas y específicamente del PNUD, a mis compañeros panelistas y a Germán por la moderación. Efectivamente, hace un año, o mejor en la Asamblea General de la ANDI el año pasado, Dani Rodríguez nos invitaba a pensar cómo deberíamos prepararnos para asumir esta 4ª revolución industrial que ya se empieza a hacer evidente en el contexto global. En ese ejercicio, Rodríguez plantea que hay 3 pilares sobre los cuales debemos trabajar profundamente. Primero, avanzar para contar con instituciones sólidas. Segundo, tener reglas y normas claras para que las empresas puedan invertir. Y tercero, contar con un capital humano sólido, fortalecido, consistente, que permita abordar esos retos que nos plantea esta revolución industrial. Efectivamente, desde el ejercicio que hemos venido planteando nosotros y que hemos venido acompañando a varias instituciones del Estado, hemos evidenciado que se siguen presentando grandes y profundas brechas en términos de capital humano. Brechas que se traducen muchas veces en que hay programas de formación que no son demandados por los jóvenes, en que no hay programas de formación de acuerdo a las demandas que tienen las empresas, en que existe un número muy alto en términos de cargos de difícil consecución o cargos que rotan ampliamente, o simplemente en que existen programas de formación que no imparten las competencias que requiere el mercado laboral. En ese ejercicio, pues nos hemos acercado mucho a las empresas para generar ese diálogo de tal manera que nos permita
identificar precisamente cuáles son esas brechas. Creo que la disponibilidad ha sido permanente, pero como lo mencionabas, Germán, aún sigue faltando profundizar sobre esa información para que sea lo más clara posible, para que sea lo más pertinente posible y que sirva a esa identificación de competencias y que sirva a ese ajuste de la oferta educativa en el país. En nuestro caso, a partir de estos ejercicios realizados, reconocemos también que no somos los únicos que estamos adelantando este diálogo con las empresas. Lo adelanta el Observatorio Laboral del SENA, lo adelanta el Observatorio Laboral del Ministerio de Educación, lo adelanta permanentemente la Unidad del Servicio Público del Empleo a través también de su observatorio, lo adelanta la ANDI a través de sus agremiados. Somos varios quienes estamos, digamos, indagando permanentemente sobre este ejercicio. Creo que además de ser muy importante esa disponibilidad que desde las empresas se manifieste y se haga evidente para contar con esa información, también, digamos, desde nuestro lado es muy importante ponernos de acuerdo sobre qué preguntar, cómo preguntar y cada cuánto hacerlo, para poder establecer un diálogo mucho más cercano y mucho más pertinente. Llevar a tomar decisiones frente al ajuste de la oferta educativa sin tener ese diálogo, sin tener esa información clara por parte del sector productivo, sería llevarnos a tomar decisiones con los ojos cerrados, sería llevarnos a tomar decisiones sin una guía clara sobre cómo abordar este tema y cómo cerrar esas brechas de capital humano. La invitación, digamos, es permanente y pertinente. Para nosotros el diálogo con los empresarios debe permitir llegar a esas decisiones que nos permita ese cierre de brechas de capital humano. Y lo decía Germán, no se trata de una foto, este es un ejercicio que debe ser recurrente, se trata más bien de una película en que podamos ver de manera muy seguida cuál es ese comportamiento que demanda el mercado laboral y cuáles son esas competencias. Gracias, Oliverio. Jairo, usted es el presidente tal vez de la agremiación más importante de entidades de formación para el trabajo y desarrollo humano. Y en distintos espacios han manifestado que su principal preocupación es la de cada vez ser más pertinentes y tener mejor calidad en la formación que imparten y estar más alineados a las necesidades de empresas que en todos los estudios muestran que en un porcentaje muy alto tienen insatisfacción con las personas que suelen llegar. Si tomamos la foto de población de estas poblaciones como las que estaba proyectando al comienzo, la gran mayoría de esta población no va a formación universitaria, sino justamente a formación para el trabajo de desarrollo humano o en los distintos niveles de técnica y tecnológica con el SENA. En ese sentido, y a partir de lo que estaba diciendo Oliverio, ¿por qué es importante que las empresas participen en ejercicios de levantamiento de información que terminan en referentes como el marco de cualificación y cómo ustedes tienen previsto utilizar referentes como el marco de cualificación para hacer cada vez más pertinente esa oferta formativa? Germán, muchas gracias. Un saludo para todos, un placer estar en el día de hoy. Lo mismo, un saludo especial para mis compañeros de panel y a la Fundación Andy por la invitación a CENOF a participar. Germán, respecto a una respuesta, no puede ser tan rápida en el sentido de que existe desde la misma formación algunas deficiencias que el país ha venido sufriendo. Voy a tratar de ser lo más breve posible, explicando un poco la problemática de la parte educativa para lograr ese funcionario pertinente que lo requiera la empresa. En Colombia, la única ruta de formación que tiene estatus, que tiene reconocimiento, ha sido la formación universitaria. La educación para el trabajo y desarrollo humano en Colombia no se ha desarrollado. Incluso el nombre de educación para el trabajo y desarrollo humano fue made in Colombia, solamente existe en Colombia. En el mundo, este tipo de formación se llama formación profesional, como bien lo ha llamado el SENA desde los 60 años que ya va a cumplir. La formación se llama formación profesional y así se conoce en el mundo. La otra formación es la formación universitaria. Y un agravante, hasta hace aproximadamente 10 años, se llamaba educación no formal, totalmente despectiva, totalmente llevada a que la persona que estudiaba
se le decía, ah, usted estudió en una institución no formal, como de no calidad. En el mundo la tendencia es la misma tendencia de la pirámide del sector productivo. En el sector productivo tenemos en sus empresas, y qué grato estar con empresarios, un 20-30% de universitarios, el contador público, el administrador de empresas, pero el resto son operarios o son personal de mando medio que debe ser muy especializado para que sea proactivo, para que sea productivo. En los demás países está la línea universitaria y unos niveles de formación profesional, es decir, de formación técnica, que existen el técnico superior, el experto y el maestro, no la maestría. La maestría es una profundización en investigación científica y en conocimientos. El maestro es un cargo, es un oficio. El maestro pastelero en Europa, incluso el maestro de obra de nosotros, creo que es heredado de Europa ese maestro como título. En Colombia, desafortunadamente, no podemos decir que el tecnólogo es el técnico especializado que requiere la empresa. Si miramos desarrollos, ahorita que se hizo el catálogo de cualificaciones del sector de las TIC, pues el sector de comunicaciones requiere, por ejemplo, el desarrollo de software, personas que sepan sobre 2D, 3D y 4D. Y si yo contrato un tecnólogo, el tecnólogo me dice, pues yo sé un poquito de programación, un poquito de COBOL, un poquito bueno, los términos y los diferentes, pero ya yo sobre eso sí no profundizamos, y es lógico, porque el ciclo propedéutico de la formación universitaria, y así se llama propedéutico, lo prepara para un segundo nivel. Entonces la formación que se da del tecnólogo es una formación muy general que no lo especializa. Y la industria, la empresa, ustedes como empresarios dicen, no, es que no requiero un tecnólogo o un ingeniero que sepa de muchas cosas, sino que me lo especialicen en lo que yo requiero. Entonces yo tengo un doble trabajo, lo recibo en mi empresa, pero tengo que capacitarlo y enseñarle qué es lo que quiero que específicamente la formación técnica haga. Ha habido un trabajo muy grande en que se le generen los niveles propios de la formación profesional como existe en el mundo. Que no nos quedemos con el técnico. Fuera de eso, para el sector productivo es muy difícil porque ustedes, al elegir un técnico, hoy en día Colombia le ofrece 3 tipos de técnicos que los 3 hacen lo mismo, pero de pronto ganan diferente. Está el técnico laboral, que dictamos nosotros y que nos toca colocarle laboral, así sea el mismo que forme el SENA. El SENA no le tiene apellido, lo llama técnico, y las universidades la educación superior lo llama técnico profesional. Entonces, si yo requiero un técnico electricista, pues para el sector productivo hay un mensaje que hay 3 técnicos que hacen lo mismo, pero que se llaman distinto. El técnico laboral, el técnico y el sector productivo lo que requiere es que sepa reparar la luz y la repare prontamente. Ahí va el caso de las competencias. ¿Qué se requiere? Se requiere la formación, a la educación para el trabajo llamarla por su nombre, formación profesional, como la llama el SENA, y generarle los niveles propios, que el sector productivo diga, oiga, requiere un experto en electricidad, pero en alta tensión, y ha sido preparado para eso. Es muy difícil que el tecnólogo llegue a ese tipo de preparación. SENA hace un gran esfuerzo tratando de manejar competencias dentro del esquema de la formación universitaria, con unas dificultades muy grandes a través del Ministerio de Educación, porque los pares y demás no es el personal experto que sepa para eso. Germán, hay una problemática de base que es esa, que se quiere superar, se hizo a través del SNED, del Sistema Nacional de Educación Terciaria, pero pues se avanza sobre el marco de cualificaciones y se avanza sobre los catálogos que bien usted los ha mencionado y que la parte educativa esperamos ansiosos, incluso de tener mejores niveles para ofertarle al sector productivo personal calificado. Gracias. Gabriel, el SENA es no solamente una de las entidades más importantes, sino más queridas por todos los colombianos. Y ustedes tienen un panorama bastante amplio porque de todas las cosas que hacen tienen 3 ejercicios
fundamentales para lo que estamos hablando hoy. Por un lado, se sientan con las empresas en las mesas sectoriales, más de 80 en el país, creo que van, corríjame ahora la cifra, más de 3.000 normas de competencia que han generado en todos estos años. En una segunda instancia, se sientan con las empresas a propósito de procesos de intermediación, pero además esta información la usan para ajustar currículos a propósito de su oferta formativa. Y en este mismo ejercicio además se han vuelto el mejor aliado de muchas entidades de cooperación y programas oficiales nacionales y locales, regionales, para tener mecanismos de formación a la medida, formación cerrada, formación dual, en donde las empresas participan y las personas que terminan llegando a través de estos procesos no solamente tienen esta característica de población vulnerable, sino con una formación mucho más cercana. Ejercicios como el que nos contaban de Estados Unidos, de alguna manera hemos tenido la oportunidad como país de haber adelantado muchos ejercicios similares, y sin embargo no todas las empresas lo conocen. A veces se siente uno con las empresas y como que no tienen ese detalle de lo que les puede ofrecer el SENA y como importante, no solamente el ejercicio de aliado a través de esta formación a la medida, sino también esta información que todo el tiempo levantan en las mesas sectoriales, en donde ustedes lo han manifestado en distintos escenarios, quisieran que las empresas participaran más. Aprovechando este auditorio, ¿qué quisiera transmitirles en términos de la importancia de fortalecer cada vez más la interacción con empresas y que las empresas cuenten con lo que les puede brindar el SENA? Germán, ¿cómo está? Muchas gracias. Gracias a la Fundación Andy, a ustedes empresarios, muchas gracias por la oportunidad, equipo SENA. Definitivamente el tema de relacionamiento empresarial es algo en lo que trabajamos diariamente, donde permanentemente mediante ejercicios como las mesas sectoriales, que definitivamente participan muy activamente el SENA, las empresas, los entes gubernamentales, los sindicatos y digamos toda la comunidad que está alrededor del empleo para generar lo que llamamos nosotros y bueno, todo este mundo del empleo, generar pertinencia, donde efectivamente podamos generar profesionales, personas que se acomoden a la necesidad del mercado actual, donde cada uno expone sus necesidades desde el punto de vista de las vacantes, el perfil del empleado y por otro lado nosotros conociendo la necesidad del aprendiz, de la persona que se está formando, alinear estas hojas de vida a esas necesidades, pero más allá de la documentación, que efectivamente sean personas que salgan al mercado laboral muy rápido y se logren enganchar en ellos de forma adecuada. Ganamos todos, definitivamente, ganan las empresas desde el punto de vista de que están formando el recurso humano a su medida, con las características que necesita para ser productivos. Germán, en cuanto a los aprendices, definitivamente uno de los que, en el SENA, uno de los que más ganan de alguna manera, en la medida que atendemos la base de la pirámide, estratos 1, 2 y 3, con pocas oportunidades, pero que a través del SENA, con todos los mecanismos que tenemos de formación, los fortalecemos. Los fortalecemos en diferentes formas, con ambientes de formación real, donde ellos participan activamente en nuestros laboratorios, en nuestros centros que están muy bien dotados, donde ellos practican en su proceso de aprendizaje, pero que después, en conjunto con ustedes, los empresarios, hacemos un proceso de formación donde participamos activamente en procesos de formación. Es muy importante revisar, hay algo que dice nuestra directora en todas las presentaciones y es ¿dónde están nuestros aprendices? ¿Qué están haciendo nuestros aprendices? Y recordemos siempre que este proceso es un proceso de aprendizaje, que tanto el SENA como ustedes estamos contribuyendo a la formación de un buen funcionario. Entonces, es un ejercicio donde permanentemente, Germán, estamos realizando actividades que apunten a un buen profesional. Desde el punto de vista de las mesas sectoriales, decirles que tenemos conformados alrededor de 85 a nivel de todo el país, en los diferentes sectores, agropecuario, comercial y de servicios, y industrial, que digamos logramos cobijar la oferta empresarial de todo el país. Allí lo que hacemos es ejercicios prácticos donde nos sentamos en estas mesas a debatir las necesidades de nuestros empleados. Muchas gracias. Isabel, nosotros en varios escenarios le hemos manifestado, creemos que la entidad y el rol que más se ha acercado a este tema de poblaciones vulnerables y que más
con más fuerza ha aprendido lo que significa la particularidad de atender cada población es el servicio público de empleo, con ustedes a la cabeza, comunidad y la cantidad de prestadores. Hoy, si mal no estoy en las cifras, son cerca de 300 agencias, entidades de intermediación con más de 700 puntos de atención en el país. Y ustedes han avanzado no solamente en esa cobertura, en llegar a distintas partes, sino que además se han especializado en entender las particularidades de la población y han puesto al servicio tanto de personas como de empresas mecanismos específicos de atención para que puedan llegar a las empresas. Oliverio enunciaba al comienzo que ustedes además tienen este observatorio donde están procesando y nos están brindando como país la oportunidad de tener análisis de lo que está pasando con las vacantes, en donde efectivamente se están logrando cubrir las vacantes, pero en donde hay difícil consecución, o bien por las particularidades de las vacantes o porque las personas no tienen las competencias. En ese contexto, todavía nos parece que falta mucho en las empresas porque conozcan los servicios que prestan toda esta red de prestadores públicos y privados en la cabeza de la unidad de servicio público de empleo. ¿Cómo aprovechamos este espacio para contarles lo que han avanzado en cobertura, lo que han aprendido de atender poblaciones vulnerables y la serie de servicios que tienen ya listos para trabajar de la mano con las empresas? Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Y muchas gracias a la Fundación Corona, a mis compañeros panelistas. Bueno, yo les quiero contar que el Servicio Público de Empleo es una unidad adscrita al Ministerio del Trabajo. Es una organización relativamente nueva, fue creada en el 2013 y su misión es unir la oferta y la demanda laboral. Para nosotros unir la oferta y la demanda laboral tenemos que contar con muchos actores dentro de la economía. Esos actores tienen que relacionarse de manera coordinada para poder generar un impacto importante y un impacto que maximice los índices de empleabilidad en el país. Y uno de esos actores, efectivamente, como tú lo dijiste, son los empresarios. La unidad del Servicio Público de Empleo no genera empleo, es el intermediador entre el buscador de empleo y el empresario. Quienes generan las oportunidades de empleo son los empresarios. Por lo tanto, mi trabajo articulado con los empresarios es una de las apuestas más importantes que tenemos. Tenemos los siguientes servicios. El Servicio Público de Empleo cuenta con una plataforma tecnológica de información muy robusta que lo que hace es identificar cuál es el perfil que requiere el mercado real o el empresario y hacer un match entre esta oferta y esta demanda y enviar este perfil al empresario. En este momento nosotros tenemos un sistema a través de todas nuestras cajas de compensación y a través de toda nuestra red de prestadores. El SENA es una red de prestador en donde cubrimos, como tú lo acabas de decir, los 32 departamentos en Colombia, donde tenemos 773 puntos efectivamente de atención y más de 300 centros de empleo, y a través de toda esta red, a través de nuestra aplicación que tiene nuevas funcionalidades en materia de intermediación para el empleo y de mostrar los servicios, nosotros hacemos esa intermediación laboral de manera efectiva y eficiente. Por otra parte, tú lo dijiste, el Servicio Público de Empleo apoya a la mejora en los procesos de la consecución del talento humano de los empresarios. Entonces, es muy importante cómo el Servicio Público de Empleo busca, selecciona el perfil adecuado que está requiriendo efectivamente ese empresario. Y hay algo más importante aún y que lo han manifestado mis compañeros de panel. Nosotros además a través de nuestra red de prestadores estamos prestando capacitaciones a ese talento humano que en principio sería no cualificado para generar una calificación y agregarle valor en materia de habilidades que requieran para que pueda, digamos, acceder a una oportunidad laboral. Esto es muy importante porque esto lo que genera es eficiencia y reducción de costos para los empresarios a la hora de llenar una vacante. Hoy tenía un desayuno con empresarios esta mañana y me decían es que es demasiado costoso para nosotros acceder a las empresas de intermediación, o costoso porque se nos hacen los procedimientos largos, o costoso porque nos toca
trasladar de un sitio a otro, geográficamente hablando, el talento humano, y eso nos sale muy caro. Qué bien sería nosotros acceder a estos servicios de manera rápida a través de nuestras distintas cajas de compensación familiar y a través del SENA, obviamente en las regiones, para que este personal o este talento humano que en principio es no calificado, sea calificado para la empresa. Por otra parte, nosotros lanzamos en 2 semanas, y aprovecho para hacer la cuña, un periódico virtual dirigido a los empresarios. Y recogiendo un poco también lo que han planteado en materia de información, este periódico va dirigido a eso, a generar información a las empresas, al sector empresarial, no solamente sobre los servicios del Servicio Público de Empleo, sino sobre datos e información importante en materia de empleabilidad que pueden utilizar las empresas para generar impactos positivos en toda su cadena de empleabilidad dentro de sus organizaciones. Este periódico pues se va a emitir de manera virtual. Lo que queremos es aprovechar todos los estudios que arroja el Observatorio Laboral del Servicio Público de Empleo y mostrar esa información estructurada para el sector real como un plus para ellos y como un servicio del Servicio Público de Empleo y toda su red de prestadoras hacia los empresarios. Por otra parte, tenemos apuestas importantes para el 2018. Seguimos trabajando de cara a los empresarios. Vamos a fortalecer esta plataforma de información porque lo que queremos es reducir los tiempos de colocación de los buscadores de empleo hacia las vacantes que publican los empresarios. Para esto estamos haciendo una inversión importante en tecnología que permita que cada empresario, cuando tenga la necesidad, pueda entrar a la plataforma de información del Servicio Público de Empleo y localizar el perfil que requiere. Evidentemente estamos para esto fortaleciendo las capacitaciones que se prestan en cada una de las regiones a través de las cajas de compensación y a través efectivamente del SENA, fortaleciendo toda esta red de capacitaciones que permita que ella encuentre de manera rápida y ágil el talento que necesita. Por otra parte, el Servicio Público de Empleo tiene algo muy importante y es los servicios de orientación laboral. ¿Qué está pasando y qué hemos descubierto en todos los análisis que se han presentado? Que una de las grandes barreras que tienen los buscadores de empleo a la hora de acceder a un puesto de trabajo en una empresa es que no sabe presentar su hoja de vida, no sabe presentar una entrevista, no tiene una capacitación en habilidades blandas, y esa orientación laboral que requiere no solamente ese joven, ese buscador de empleo, esa mujer o ese discapacitado, pues en ese sentido sea eficiente y reduzca los costos también para las empresas a la hora de generar una selección efectiva de su personal. Hoy en día, en lo que llevamos corrido del año, llevamos a través de la intermediación que hace el Servicio Público de Empleo con toda su red de prestadores, un número mayor de 400.000 personas colocadas a través de nuestra red. El año pasado hicimos aproximadamente en todo el año 320.000, en este momento pues ya hemos superado la meta del año pasado y tenemos una apuesta de superar el 30% de la meta del año pasado y cerrar el año con un 30% más en relación con el año anterior de personas colocadas. Y para esto tenemos una estrategia de último Q, y aprovecho también para hacer de último trimestre y aprovecho para hacer como mi otra cuña, y es el lanzamiento de la Feria Nacional del Empleo y del Empresario. Esto es una marca que se ha venido posesionando desde el año pasado en el Servicio Público de Empleo. El año pasado se llamaba la Feria Nacional del Empleo. Este año, en nuestro enfoque de servicio hacia el empresario, pues se va a llamar la Feria Nacional del Empleo y el Empresario, y está dirigido precisamente a aumentar el registro de empresas en nuestro sistema de información de tal forma que esto aumente el número de vacantes y puestos de trabajo colocados en nuestro sistema y de esta manera aumentar el número de colocaciones en todo el territorio de personas que están buscando el empleo. Para esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo unas tomas empresariales a nivel nacional. Empezamos con una toma muy importante en Antioquia mañana. Si las aerolíneas no lo permiten, llegaremos todos. Están convocados aproximadamente 250 empresarios de todo el departamento. Vamos a suscribir una alianza, un pacto con las principales empresas de construcción e infraestructura
en donde vamos a llegar con un CASE, como decimos, de 3.000 empleos para este último trimestre y una proyección de 11.000 empleos en el resto del año. Nosotros vamos a capacitar a las personas que van a emplear, se va a garantizar el trabajo local y vamos a tratar de generarle a las empresas la mayor efectividad a la hora de escoger sus talentos. Luego vamos a hacer diferentes tomas en diferentes ciudades del país, pero va a ser una feria en todo el territorio. Los invito a todos los empresarios a que nos acompañen, es una verdadera apuesta para generar unos indicadores importantes en materia de empleabilidad en Colombia. Muchas gracias. Por temas de tiempo voy a dejar ahí, les voy a hacer una última pregunta con una sola opción de respuesta, y es, en el trabajo que han hecho ustedes durante todos estos años, el ejercicio que hace el PNUD de además hacer estudios en términos de las potencialidades de poblaciones y municipios, la información que tienen ustedes de primera mano en la interacción con población, esta población vulnerable que entra a procesos de formación y en la misma intermediación, ¿cuáles son 2 pautas que le darían a los empresarios, a las empresas, que deberían tener en cuenta con más fuerza en términos de cómo adelantar con éxito los procesos de empleo inclusivo? Y empiezo por Oliverio, que fue el que arrancó. Pues tengo varias, pero… ¿Solo 2 o si no? De que sean 2, vale. Dale. Pues se ha dicho en el panel, pero yo quiero retomarlo con fuerza. Yo creo que como sociedad debemos valorar mucho más los procesos de formación profesional, entendiendo formación profesional esta que no es necesariamente la educación universitaria. Seguramente, Joel, el caso que nos mostraba Rafael, no se posicionó socialmente desde entrar de una vez a la universidad, sino que lo hizo desde ese proceso de formación profesional. Esa es una. Una segunda es que hemos conversado alrededor de la inclusión de población vulnerable dentro del mercado laboral, pero yo creo que no debemos perder de vista también la posibilidad de reentrenar a las personas adultas. Muchas veces, y lo vimos en la cifra de desempleo juvenil, centramos mucho la atención en los jóvenes y a veces nos olvidamos también de las personas adultas que tienen también derecho de reentrenarse, de recapacitarse para hacerse más productivos y más competitivos. Gracias. Jairo. Muy bien. A ver, respecto a la inserción de población vulnerable y la alianza que se puede hacer con las empresas, una primera parte, y Oliverio lo ha indicado, la población vulnerable por lo general llega primero que todo a la educación para el trabajo y desarrollo humano. Reitero, como se llama en Colombia, o en el SENA, que sí se llama formación profesional. Casi que la población de estrato 1, 2 y 3 busca o llegar al SENA o llegar a las instituciones nuestras. Pero la imposibilidad de los niveles que pueda tener esta propia formación conlleva que su ideal es haga el curso en el SENA mientras la economía nos permite que entre a la universidad. Y ese es un grave problema para la empresa, porque todos no podemos ser administradores de empresas, abogados, ingenieros. Se requiere una mano de obra técnica, calificada, buena, que es la que produce, la que genera productividad, la que genera desarrollo. Esa es una dificultad. Y el país, pues, con sus ojos los ha volteado hacia esa formación universitaria. Tan así es que la formación profesional, la técnica, los estratos 1, 2 y 3 no tienen crédito educativo. El crédito educativo del país, el ICETEX, está para las universidades. Y ojalá que sea acreditada, o sea, de estrato 5 y 6. Hacia allá se dirige el crédito educativo. Pero crédito educativo que el ICETEX le vaya a prestar a una persona porque quiera hacer un técnico o una formación, no la hay. Esa mirada es lo que dificulta en un momento dado la atención real y de calidad inclusiva a las personas de estratos 1, 2 y 3. Incluso las instituciones educativas hacemos un gran esfuerzo tratando de financiar los estudios y las que somos privadas. Y lógicamente pues el SENA da una gratitud que es fabulosa y que todos agradecemos. Pero del técnico pasarlo al tecnólogo es invitarlo,
Porque uno coge un tecnólogo del CER y le dice, ¿cuál es su ideal ahora que usted es tecnólogo? Ir a la industria a aplicar lo que aprendió. Dice, no, mi ideal es seguir en la universidad. Jairo, gracias. Bueno, eso sería, pues, Muchas gracias. discúlpeme, Germán. Gabriel. Primero agradecer a mis compañeros panelistas por exaltar la labor del SENA, lo que lo tenemos claro, muchas gracias. Tres pilares, diría Germán, sobre el tema de empleo. Definitivamente el contrato de aprendizaje, que es nuestro producto bandera, donde este año queremos llegar a la meta de los 407.000 aprendices colocados, finalmente de la mano de ustedes. En esta altura del año ya llevamos 300.000, nos hacen falta 107.000 que, como las cuñas que debemos poner acá, necesitaría mucho apoyo por parte de ustedes para que esa meta la superemos. De verdad que es una labor donde finalmente entre empresarios y SENA podemos romper el paradigma de no empleo porque no tiene experiencia y el funcionario pues no le damos la oportunidad de que la adquiera. Creo que ese sería el arma que tenemos para romper ese paradigma. El segundo pilar, sin duda, la Agencia Pública de Empleo, donde mediante todas las oficinas del SENA, donde las oficinas móviles, carros que se desplazan en las diferentes zonas del país, en la provincia, en sitios donde no debemos llegar, publicamos gracias a ustedes las vacantes y por otro lado hacemos que los buscadores de empleo se acerquen y calcen dentro de estas oportunidades de empleo. Ahí llevamos alrededor del año ya llegando a los 300.000 colocados, con una participación en contactos de empresas por encima de los 160.000. Y el tercero y muy importante es los temas de emprendimiento, nuestro Fondo Emprender y nuestro programa SER, que pues lo vemos a la entrada, unas iniciativas de negocio bastante interesantes y que en tanto empresas y SENA estamos apoyando permanentemente. Les quiero contar de la experiencia que vivimos recientemente en Neiva, donde hicimos expos rurales, 210 emprendimientos, donde en unos están muy organizados de forma decente, muy bien planificados. Nuestros emprendedores rurales pudieron vender en sus stand por encima de 150 millones de pesos y hacer alianzas comerciales a desarrollar por encima de los 11.000 millones. De verdad que es otra de las iniciativas de crear empleo digno a través de la conformación de empresa. Gracias, Isabel. Bueno, estamos hablando de inclusión laboral. El Servicio Público de Empleo, como derrotero de la política en la ruta de empleabilidad en Colombia, identifica las brechas y barreras de acceso para algunas personas al mercado laboral. Y aquí hay un tema muy importante, gracias Germán, porque hemos trabajado durante aproximadamente 3 años con el Servicio Público de Empleo en la promoción de la empleabilidad de personas con discapacidad. Tenemos en el Servicio Público de Empleo toda una estrategia para impactar este tipo o este cierre de brechas. Pero vamos a hablar, como tengo poquito tiempo, vamos a hablar del tema de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Es un proyecto, un programa que estamos desarrollando con la Fundación Corona. De hecho, Germán nos ha apoyado muchísimo, muchas gracias por eso. En todo este trámite, en toda esta ruta que le hemos presentado a las diferentes empresas y a los buscadores de empleo, de no solamente el tema, la normatividad que se tiene que tener en cuenta a la hora de la empleabilidad de este segmento de la población, sino también sobre todo lo técnico, los conceptos, la ruta, los beneficios. Hemos tenido un impacto muy interesante. Tenemos actualmente, para decirte Germán, crecimos un 116% en empleabilidad de personas con discapacidad con relación al año inmediatamente anterior. Y esto se debe a que actualmente tenemos el 50% de los centros de empleo capacitados. Esto es aproximadamente un número mayor de 800 personas que están hablando en las regiones sobre cuál es la ruta de empleabilidad en los temas de inclusión laboral para cierre de brechas. Esto ha sido un trabajo conjunto con ustedes y conmigo, y con diferentes, cuando digo conmigo efectivamente es con el Servicio Público de Empleo, y efectivamente con diferentes organismos internacionales que nos han apoyado, como el BID, en trazar esta ruta de inclusión que tiene que hacer parte de la ruta de empleabilidad. Me podría demorar hablándoles de equidad de la mujer, de jóvenes, pero pues no tengo tiempo. Muchas gracias. Le voy a dar paso a Ángela Escayón, nuestra directora, a Isabela y a Ricardo para que suban al escenario
para hacer una entrega a PAFCO, a Brigar Urrutia y a Sodexo de 3 guías, cerrando con esta conclusión. Cuando uno va a otros países y mira cómo está el tema de empleo inclusivo hasta ahora, en muchos casos están empezando a generar institucionalidad para cosas que ya existen en Colombia. Si las empresas quieren avanzar en empleo inclusivo, tienen entidades especializadas en formación que ya saben cómo trabajar con las empresas y que han aprendido durante los últimos años a trabajar con población vulnerable. Si quieren acceder a candidatos, el Servicio Público de Empleo, toda su red y la unidad en su cabeza lleva años aprendiendo qué significan las particularidades por población y tratando de ser el mejor aliado de empresas que a veces no ponen sus vacantes en la red del servicio público. Ya hay actores como el PNUD, pero en su cabeza muchos otros que todo el tiempo están tratando de tomar información de las empresas justamente para responder a veces con la idea de que las acciones de formación e intermediación no son exactamente lo que necesitan las empresas. Estos son excelentes aliados, es una gran oportunidad como país de contar con esta institucionalidad. Todos tienen en sus derroteros institucionales trabajar de la mano con empresas y creo que podemos ganar mucho acercando a este resto de ecosistema del empleo inclusivo a lo que ya hacen muchas empresas y lo que pueden arrancar otras empresas. Quería dejar esto como reflexión y antes de cerrar le doy paso a nuestra directora Ángela Escayón. Bueno, muy buenos días. Esta guía es producto de 3 principios. Uno es que no tenemos que descubrir el agua tibia. Cuando empezamos a ver cómo las empresas hacían empleo inclusivo, cómo este país trabajaba para el empleo inclusivo, encontramos 86 proyectos en el país. Los sistematizamos 15 y de ellos sacamos las mejores prácticas para alimentar lo que ya mucha gente ha hecho, cómo lo ponemos al servicio de todos. Lo segundo es que desde donde estemos sentados, como nos dijo Rafael, tengamos un proyecto común en este país. Y yo creo que el proyecto común que todos podemos tener es que todos quepamos. No podemos seguir diciendo siempre se quedan un poquito, siempre se quedan algunos, siempre no caben estos. Todos tenemos que tener oportunidades. Y esta guía tiene las herramientas para que todas las empresas en sus oficinas de talento humano puedan empezar a ver cómo se hace. A mucha gente le da miedo, a mucha gente dice, no, es que si metemos aquí muchachos de quién sabe dónde vienen, después van a robar, van a traer drogas, no tienen crédito, bueno, 400 excusas. Pero mientras pongamos siempre barreras, siempre hay gente que se va a quedar por fuera. Y lo tercero que queremos decirles es que el conocimiento es un bien común. Entre todos construimos más. Entonces, todas las experiencias que ustedes tienen a nosotros nos alimenta para seguir actualizando las guías y para seguir alimentando todo este proceso. Entonces, simbólicamente queremos entregarle la guía a PAFCO, a Sodexo y a Brigar Urrutia, que son 3 empresas que ya comenzaron los procesos y que queríamos simplemente decirles, y allá afuera hay miles de guías para todos ustedes, que muchas gracias por tomar el riesgo, que muchas gracias por tener ya empleados de todo nivel en sus empresas y por demostrarle a todos los demás cómo es que se hacen las cosas bien. Bienvenidos. Ricardo y Isabela. Bueno, por favor, bienvenidos. Bueno, si quieres, ¿vale todo? ¿Presenta uno? Bueno, como dice Ángela, tenemos 3 empresas que han sido muy emblemáticas con las que hemos venido trabajando y que están como en diferentes niveles de evolución en lo que nosotros denominamos empleo inclusivo y precisamente las escogimos porque son bastante representativas de lo que hemos venido trabajando como modelo. Y como dice Ángela, son PAFCO, que por aquí estaban, PAFCO, Adriana. Ellos llevan muchos años siendo pioneros en el norte del Cauca con el tema de empleo inclusivo y tienen hoy experiencias maravillosas, además de personas que entrando muy en la base de los trabajos hoy ya son coordinadores y ya tienen posiciones mucho más importantes al interior de la empresa y que han llevado como todo un proceso muy importante. Adriana, muchas gracias.
Queremos también entregarle la guía a la firma de abogados Brigario Urrutia. Con ellos estamos empezando un proceso maravilloso de acompañamiento en el cual ellos tomaron la decisión como firma de volverse una firma incluyente y quieren hacerlo completamente de la mano del modelo y de la guía, y por eso para nosotros son un caso muy interesante con el que vamos a empezar a aprender mucho y ya arrancamos el proceso. Muchas gracias. Y finalmente queremos entregarle a Sodexo, que también es muy pionera en estos temas, lleva muchos años con el tema de la inclusión y hoy puede mostrar resultados que para todos nosotros son muy inspiradores de cómo se logra incluir población vulnerable en las empresas. Entonces, muchísimas gracias. Pues muchas gracias para todos. Bien, muchas gracias para todos los panelistas. Les voy a pedir un segundo para que escuchen bien la instrucción de lo que sigue. Entonces, igual si quieren conocer otros actores que los pueden acompañar en